Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de Opiniones y Debates con Carlos Elías. Quiero enviar un saludo especial a un grupo de amigos del Facebook que se autodenominan La Diáspora Opina, que es un grupo cerrado de más de 4.000, la mayoría son salvadoreños, ¿Y yo? y un mexicano que es el doctor Metido. Trigueros, que está ahí en el grupo de la Diáspora del Salvador, donde ellos discuten temas como el que estamos hablando esta noche, temas de interés nacional. Si usted los quiere visitar en el Facebook, ahí están como La Diáspora Opina. Opina, ¿verdad? Un saludo para ellos, los que nos están viendo esta noche, los que han tenido la oportunidad de estar pues pendientes de este programa. Terminábamos el segmento anterior, cerrábamos o iniciabas con el análisis de qué es lo que debe de hacer, y decías lo del presidente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que se quitó, es como hizo un alto en el camino para hacer una reingeniería total, ¿verdad? Así es. Entonces, en el tema del Salvador, eh, tomando ese modelo, ¿por dónde se debe de comenzar para poder hacer un despegue de la economía? Bueno, la escuela ya está trazada, ¿no? Las economías más exitosas o llamemos las que aspiraría El Salvador a alcanzar serían las economías de desarrollo medio o intermedio y por supuesto no sería ninguno de los modelos latinoamericanos que hasta el momento han sonado, ¿no? Una indiscriminada entrada de inversión extranjera porque se encuentra en minas o petróleo en El Salvador, pues no sería la lotería, ¿verdad? Tampoco aventuras fiscales como Desdolarizar. desdolarizar o como No nos ayudaría en nada no, regresar yo pienso al que no. color. Yo pienso que no. Yo pienso que al contrario, ya se ha señalado en varios análisis que el costo es muy alto. Yo tengo mi particular punto de vista. Hay analistas aquí de ambas tendencias que lo piden, inclusive el anterior presidente del Banco Central salvadoreño, Carlos Acevedo, aseguraba o afirmaba un poco hacia la desdolarización. En mi particular punto de vista, la entrada de un 20% de tu PIB a tu economía, de estos 3.600, 3.800 millones de dólares, hace virtualmente imposible para un banco central poder esterilizar toda esa cantidad de dinero. Y quizás esa fue una de las razones por las cuales se dolarizó la economía. Claro, La sin duda tercera fue parte de esa. la población está trabajando fuera y produciendo más, la cuarta parte de lo que es todo nuestro Producto Interno Bruto. Claro. Pero entonces, eso eran cantidades de dólares, como decís, muy importantes. Sí, es muy importante, sí, que el Banco Central tiene un doble problema. Si como emisor de su moneda propia, el Banco Central podría compensar o tener una ganancia por el señoreaje, que ya también comentabas muy bien tú, señoreaje que para el público es emitir billetes y monedas que son en Propias. poder del público. Sí. Eh, esto no es, esto es una ganancia que en el caso de México yo conocía la cifra, eran más o menos del orden de los 2.000 millones de dólares anuales, es una cantidad buena, pero que Sí. no se comparan con la cantidad de esfuerzo financiero y, ojo, fiscal, porque al final un déficit del Banco Central no se traduce más que en un aumento del déficit fiscal consolidado con Banco Central, ¿no? Entonces, si el Banco Central tuviera que hacer tal número de operaciones para esterilizar el efecto, es decir, cambiar dólares por colones, Sí. llegaría un punto en que él mismo se endeudaría. El endeudamiento del Banco Central no es un endeudamiento en el aire, ni de una soberanía financiera, a pesar de que hay una independencia con el gobierno, pero su déficit sería parte del déficit fiscal cuando tú consolidas Banco Central con gobierno. Muy bien. Generalmente se habla así, sector público no financiero o económico, o también llamado económico,
la intermediación financiera del sector público, sumado al anterior, sería el déficit financiero y el déficit con el banco central, que sería el consolidado con el banco, el consolidado Bueno, del que Banco eso Central. es una terminología Sí, bastante, muy o sea, complicada. complicada ahora, pero ya vimos dolarizar, desdolarizar no es la solución. Es un costo Bien, altísimo. ahora, pero me interesó mucho lo que decías, quitarse los paradigmas. Ujú. El hecho de que llegamos como un partido socialista al poder después de tantos años, tantísimos años, en una elección democrática, aunque fuera muy cerrado, un voto es un voto y se gana con un voto, Sí. eh, y con una economía contraída, una economía de corte, por llamarlo así, neoliberal como se tenía en El Salvador, pero que recuerdo cuando invité a este mismo foro a Alex Segovia, que era el, Secretario el técnico. secretario técnico del presidente Funes, Sí, y dijo él, cuando nosotros llegamos en el 2009, vamos a desdolarizar. teníamos una crisis tremenda y inyectamos dinero donde había que hacer un ajuste de la forma de recaudar impuestos, impuestos nuevos, etcétera, y dicen, en su modo de pensar sí le funcionó, ¿verdad? Sin embargo, al final, pues, El Salvador se endeudó más con 4.800 millones durante 5 años. Así Deuda. es. Entonces, esto fue una burbuja y este nuevo gobierno ya le aprobaron 1.200 millones hace cosa de 2 meses probablemente. ¿Y qué es lo que se debe hacer entonces para que la economía mejore? Bueno, el mayor porcentaje o la mayor proporción de la deuda fue hecha durante los gobiernos efectivamente de Arena. Sí. Los 5 años del gobierno de Funes fueron esa cantidad que tú dices y yo lo he comentado en algunos de estos espacios, el gobierno de alternancia tiene, así hablando crudamente, tiene dos caminos. O paga la deuda que contrajo su contrincante político, llamémoslo Sí. así, o sigue marchando con los vaivenes económicos y esperando que se administre la crisis, se administre la economía de una manera que no cree conflicto con nadie. Yo por eso hablaba de definiciones, porque Deng Xiaoping en el Partido Comunista se aventó todo el politburó de eso por sus reformas liberales. Aquí el presidente Sánchez Serén y todo el gobierno del FMLN tiene que tomar ya una decisión, una definición económica de qué país quiere. Empezaba yo a hablar hace un momento, antes de entrar a la dolarización, de que los países de desarrollo medio o intermedio tienen muy claras sus expectativas o sus aspiraciones económicas, como es qué porcentaje o en qué nivel quiero colocar la demanda agregada, es decir, la demanda, la producción, la demanda de toda la economía, a qué nivel quiero yo distribuir esa demanda agregada, esa producción, y qué carencias sociales y económicas puedo yo como Estado, como gobierno, subsanar. Recientemente se inauguró un programa de fomento y desarrollo de la micro y pequeña empresa. Bueno, yo comentaba también en el foro social que esa es una experiencia que ya se usó, ¿no? Se llamaban reconversión productiva o reconversión industrial, que era simplemente una economía, se decía que tenía una vocación o que se tenía que definir una vocación. Si El Salvador era el algodón y el café, pues quedarnos en algodón, café y azúcar. Y esa era su vocación, ¿no? Y no se pensaba en la industria intermedia, metalmecánica o aeronáutica, como actualmente suena aquí en este país. Entonces, según esa definición, pues el país tenía que caminar con ese objetivo de industrialización. Pero no es suficiente fortalecer esos sectores tradicionales, sino que tienes que decir, bueno, si voy a asumir una mayor inversión, si voy a aceptar la promoción industrial, es decir, crear incentivos económicos y fiscales para que el país crezca, bueno, pues esa inversión me debe de crear un beneficio. En economía le llamamos costo-beneficio.
Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Hacer un costo-beneficio de cada una de las actividades de ramas económicas que podrían rebombear o proyectar la economía de El Salvador a una economía con más valor agregado, con un valor agregado interno que se construye y se fabrique aquí. De nada sirve que tengamos esta serie de credos liberales en donde dice la apertura al exterior o apertura comercial. Bueno, la apertura comercial de este país es del 74% en proporción del PIB, es decir, el valor de todas las importaciones y exportaciones en proporción al PIB da el 74%, es decir, una economía muy abierta. Bueno, yo privilegiaría, ¿por qué no una política de sustitución de importaciones? ¿Por qué no decir, bueno, ¿por qué yo no puedo como pequeño país y ni tan pequeño en población hacer una parte de los procesos de, por ejemplo, armado de vehículos? ¿Por qué yo no puedo darle el toque final a unos, qué sé yo, a productos de intermedios como estufas, como refrigeradores, que casi todos, tengo entendido, se hacen fuera de El Salvador, ¿no? Hay acá en San Salvador hay una, la Indeca se llama, pero sí hay, pero mayormente en Guatemala. Guatemala es que tiene la industria más grande. Eso lo sabía también. Entonces, sí, condicionar un poco a todos estos capitales, al capital privado, a los grandes y tradicionales empresarios salvadoreños, porque tenemos que dejar algo muy claro. A ver, el gobierno no es el que debe de responder si se crean más empleos o si crece más la economía. Quien crea los empleos es el sector empresarial, el sector privado. Sí. Eso que se han zafado, se han, ¿cómo se dice?, evadido, eludido su responsabilidad frente a la economía, de comprometerse no solamente a pagar buenos salarios o hasta pagar impuestos para que se apliquen a programas sociales, sino el crear los empleos es una parte ya de la retórica empresarial de este país, y a mí me sigue asustando y me sigue pareciendo de lo más bajo y desdeñable que en este país los empresarios en conjunto y en bloque se expresen siempre en contra de cualquier tipo de impuesto, aún sabiendo que pudiera fiscalizarse mejor. Es decir, si ellos no están de acuerdo con pagar más impuestos, bueno, hay instancias hoy como información pública y la transparencia, sí, en donde ellos podrían denunciar un mal manejo, pero ellos están en eso, ellos están en las compras gubernamentales, ellos están en pedir favores para exenciones fiscales, para proyectos como en el pasado, como cuando funcionaban con la dictadura militar. Es decir, ellos realmente no han sufrido ningún cambio con la izquierda. La izquierda ha sido cómoda y complaciente. Tristemente no les ha recordado sus obligaciones. Sus obligaciones son 3: pagar salarios justos, pagar impuestos y crear empleos. Y eso se han evadido. Yo sigo viendo así con unos ojos de alarma y de tristeza que en este país, que en las demás cadenas informativas, todas las opiniones empresariales o proempresariales es de una condena total a pagar impuestos, a crear empleos, a echarle la culpa al gobierno. Oye, pues no crecemos. ¿Y quién tiene que crecer? ¿Quién es el que crea los valores agregados? ¿Quién crea las cadenas productivas? ¿Quién las define? ¿Quién tiene el poder económico? Una última imagen, no sé si recuerdas, y para hacerlo menos denso en lo técnico, esa película de Tom Cruise de La Guerra de los Dos Mundos, donde unos tripodes chupan la tierra, extraen el agua, a los humanos les jalan. Bueno, yo veo a los empresarios salvadoreños como esos, como unos tripodes que están succionando el valor agregado. Aquí traigo una cifra que precisamente es del Banco Central, en donde dice que la contribución del capital y del trabajo es en una proporción en este país el capital es de 33% y del trabajo es en el 67%. En más de 3 modelos es casi la misma proporción, para no leer tantas cifras, ¿no? Entonces,